Buenos días amigos, hoy día 21 de enero y queríamos comentar con ustedes un poco en esta ocasión cómo estamos, un panorama general de cómo estamos con el tema de la pandemia, la economía, las actuaciones del Ejecutivo, el Legislativo, las futuras elecciones y la tremenda segunda ola, ¿no? Que al parecer ya estamos en medio de ella. Preocupa bastante que el Ejecutivo, ¿no? De nuevo, es un gobierno débil como el anterior, pero este es todavía más precario. Y la verdad no le vemos mucha fuerza ni siquiera para la toma de decisiones. Mucho menos para el tema comunicativo, para el tema de explicaciones, ¿no? Ya sobre eso se ha hablado bastante. La presidencia no brilla por ese lado y el gabinete ministerial creo que tampoco. En realidad no, como se dice vulgarmente, no da fuego, no pasa nada. Y todo es miedo, todo es temor, temor del Congreso, temor de las protestas, temor de las marchas, de las tomas de carreteras, de los conflictos sociales, ambientales, laborales o lo que fuera. Y en realidad así no se gobierna un país, ni siquiera en un periodo de transición, y menos en esta coyuntura. Así que del Ejecutivo no esperamos mucho, del Congreso menos todavía, porque seguimos en lo mismo, siguen con sus iniciativas populistas, generadoras de gasto, que pueden hacer colapsar la economía, que atentan contra el modelo de economía de mercado, que es lo que, digamos, en cierta forma y principalmente ha ayudado a reducir la pobreza en el Perú. Y seguimos en lo mismo, ¿no? Se han dedicado a torpedear justamente sectores económicos importantes, el último, ¿no? el sector agrario, y hasta ahora seguimos con ese problema. Todavía no salen los reglamentos que la ley 31110 ha dispuesto que el Ejecutivo promulgue, con una ley hecha a última hora y con muchos defectos y contradicciones y efectos perjudiciales. El reglamento no los puede corregir todos, no puede mitigar los efectos totalmente, pero algo se hará. Pero no hay muchas dudas, muchos reclamos y sigue el malestar. Y es más, probablemente el malestar de los trabajadores afectados haya aumentado, sobre todo de aquellos que ni siquiera tenían motivo para protestar, que estaban bien pero ahora están mal, ¿no? Un solo ejemplo, la discriminación que hace la ley de los trabajadores de áreas administrativas y de soporte técnico, que nadie sabe a ciencia cierta quiénes son, para empezar, ¿no? ¿El contador de la empresa es administrativo? Parece que sí. ¿Y el ingeniero de producción o de calidad es soporte técnico? Eso ya no es tan seguro. El encargado del tareo, es decir, de la programación de las actividades en campo, que trabaja en el área de recursos humanos de la empresa, pero que está todo el día metido en el campo, ¿es área administrativa o es producción? Es campo. Pero bueno, el que sea administrativo está complicado porque ya no se le aplica el régimen agrario si es que la empresa estaba acogida, sino que ahora se le excluye y por lo tanto automáticamente pierde un 25% o 21% de liquidez, porque la CTS y gratificaciones se le va a pagar semestralmente. De la CTS ni siquiera puede disponer al comienzo. Antes se le pagaba diario, ahora se le paga semestral y por lo tanto ha perdido liquidez, se le ha afectado su economía y no hay solución a la vista. Y ni siquiera hay seguridad a quienes se aplica esto. Entonces es un ejemplo de lo que hace el Congreso. Por lo demás, igual seguimos con el tema de la ONP, la demanda constitucional. El Congreso también se ha dedicado sin ton ni son a crear distritos por todo el país. Tenemos demasiados ya distritos. Es ineficiente, genera más gasto, más problemas. Pero bueno, es el sueño del distrito propio. Todos quieren un distrito y se han dedicado a eso. Hoy día, por ejemplo, ¿no? En otra de las gracias del Congreso, se ha publicado la ley 31113, que pretende regular, autorizar, asegurar y garantizar el uso de oxígeno medicinal en establecimientos de salud públicos y privados. La ley debió simplemente decir, se fija el estándar de uso del oxígeno medicinal en 93% de pureza y se acabó, que es lo que se estaba reclamando desde hace un año casi, porque el estándar había sido elevado innecesariamente al 99% desde la época del gobierno de Alan García. Eso tenía que haber salido hace muchísimo tiempo, incluso de parte del Congreso anterior. Pero bueno, eso en realidad es el objeto de la ley. Lo demás son cosas que no tienen sentido. Como siempre, ¿no? En el Perú se crea un registro nacional de productores y comercializadores de oxígeno. No sabemos para qué, se supone que tienen que inscribirse, hay que pagar por eso obviamente, ¿no es cierto? También pueden sancionar.
También tienen que inscribirse, ¿no es cierto?, y mandar información a los establecimientos de salud públicos y privados, tienen que formar el stock y la variación. Incluso se dice en una disposición final que los productores, importadores y comercializadores de oxígeno registrados, a todos tienen que registrarse, están obligados a informar al Ministerio de la Producción y al Ministerio de Salud de cualquier situación que altere el abastecimiento nacional de oxígeno medicinal e industrial. O sea, cada persona que tiene que ver con la cadena de distribución del oxígeno tiene que estar pendiente de qué es lo que pasa con ese mercado a nivel internacional, por eso también nos afecta, y a nivel nacional, para alertar a los ministerios, que simplemente no van a hacer nada sino esperar la información, de oye, puede haber un problema con esto, va a pasar tal cosa, como si fueran adivinos, ¿no es cierto? Y los ministerios estuvieran de adorno, lo cual evidentemente no tiene ningún sentido. Y además, por último, se dispone, ¿no es cierto?, que esa información y la información de los stocks y la disponibilidad de oxígeno va a ser publicada por los ministerios, no sabemos para qué, porque por último estos son temas sanitarios de emergencia. ¿De qué le serviría a una persona afectada por el virus conocer que de repente hay un stock de oxígeno disponible en Tacna cuando yo estoy en Piura? ¿De qué me sirve? Aún cuando me dijeran, digamos, dónde hay stock de oxígeno en determinado centro de salud, eso no garantiza que puedan atenderme, o que haya una cama UCI disponible, o que haya ventiladores o lo que fuera. Y además la información llegaría tarde, porque primero tiene que generarse en los centros de salud, tiene que enviarse y luego tiene que difundirse. Con lo cual, como mínimo pasarán días y si es que no semanas. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué le sirve al ciudadano y sobre todo al paciente de COVID-19 conocer que hace, digamos, 2 semanas había determinado stock de oxígeno medicinal en tal centro de salud público o privado? Absolutamente de nada, solamente es una medida populista, decorativa y más que nada solamente complica las cosas. Pero así estamos, ese es el Perú en el que estamos con los gobernantes que tenemos a nivel del Ejecutivo y del Legislativo. Del Poder Judicial no esperamos mucho tampoco, en realidad en estos últimos días se ha dedicado el Poder Judicial a sacar felicitaciones a diferentes órganos de ese poder, del Estado, por su actuación durante la pandemia. Que es muy loable, pero eso es lo único que cabe hacer. En realidad hay muchísimas cosas más que hacer en el tema judicial, pero bueno. Así como estamos, un poco abandonados. Y además con la segunda ola, como decíamos, que recién ha empezado, o recién se ha reconocido que ha empezado, efectivamente las cifras así lo demuestran, y eso tiene que ver con el tema de las próximas elecciones. Faltan menos de 3 meses para las elecciones, se supone que son el 11 de abril, y a estas alturas empiezan los rumores de ¿va a haber elecciones o no? Porque si nos guiamos por la primera ola del año pasado, el pico de la segunda ola debería estar hacia fines de marzo o principios de abril, justamente en vísperas de elecciones. Entonces, ¿qué sentido tiene que no nos permitan, ¿no es cierto?, ir a las playas, que se limite el aforo, que haya inmobiliario los domingos, que hay una serie de restricciones para los ciudadanos y para la economía en general, cuando se supone nos pretenden meter a todos, ¿no es cierto?, a hacer filas interminables para las elecciones? Por mucho que se diga que va a ser por turnos, por horas, por edades o lo que fuera, igual, va a ser una aglomeración increíble. Y si se acusa a la gente, ¿no es cierto?, de ser responsable de la segunda ola, unos por las marchas de noviembre, otros por las reuniones de fin de año, etcétera, o la indisciplina, entonces, ¿qué se puede esperar de las elecciones? Hay un contrasentido aquí. Si no se tiene miedo al virus, como va a ser las elecciones, pues entonces que nos dejen libres, ¿no es cierto?, y que la economía corra, con lo que eso pueda significar. O en todo caso, ¿no es cierto?, de repente lo que hay que hacer es postergar las elecciones, pero que se diga claramente en todo caso, ¿no? Pero bueno, siempre hay que estar pendiente un poco de los indicios, ¿no? Hoy día también se publica un decreto de urgencia del Ejecutivo que dicta supuestamente medidas para garantizar el desarrollo de las elecciones generales en el año 2021. En el año 2021, no el 11 de abril de 2021, en el año. Y lo único que dice es que se le va a pagar 120 soles a cada miembro de mesa, en el Perú y en el extranjero, para lo que le puedan servir 120 soles en el extranjero, ¿no es cierto?, a un miembro de mesa. Y nada más, eso es todo lo que dice. Y dice que esa norma va a estar vigente hasta que se realicen las elecciones generales en el año 2021, sin fecha. Lo cual ya digamos, me empieza a preocupar, ¿no? Si la van a postergar, que lo digan de una vez. Y si no la van a postergar, pues entonces habrá que tomar otras medidas. Pero no esto, que son solamente de decoraciones y paliativos.
Esto no tiene absolutamente ningún sentido para nosotros. Entonces, en lo particular, ¿qué le queda, ¿no es cierto?, a los empresarios, a las personas de a pie? Seguirse cuidando, evidentemente, ¿no? La mayoría de la gente lo hace. De otro modo, ya estaríamos todos infectados, ¿no es cierto?, y habríamos alcanzado la inmunidad de rebaño. No es cierto que la mayoría de la población no cumple las normas, la mayoría las cumple. Lo que pasa es que este gobierno, como el anterior, ¿no?, nos siguen culpando a la población de lo que no tenemos la culpa. La culpa principal la tienen este gobierno y el anterior, de lo que está pasando. Así que, pero bueno, sí, a seguir cuidándose y estar vigilantes de lo que pueda pasar en el futuro. Y estar revisando qué es lo que hacen nuestros gobernantes con la economía, con la sociedad, con los temas laborales y con la pandemia misma, ¿no? Porque esto no tiene para rato. El tema de las vacunas ni siquiera tampoco es seguro. El primer millón de vacunas de China debería llegar en enero, se dice. Ahora dicen que lo esperan lo más pronto posible. Los demás lotes deberían llegar a partir de julio, agosto o septiembre, y eso tampoco está claro, ni es seguro. Así que en realidad para nosotros lo más seguro es que la vacuna, si llega, llegará en el 2022 para la mayoría de la gente, por lo menos. Y eso sin contar con que un buen porcentaje de la población probablemente no quiera vacunarse, así como están las cosas. Entonces eso tiene para rato. Así que a cuidarse mucho y bueno, y a pensar muy bien, ¿no es cierto?, también en el día de las elecciones, porque si bien es cierto, buena parte de la culpa de todo lo que nos está pasando la tienen los gobiernos, son gobiernos que nosotros hemos elegido. Así que algo nos tiene que decir eso. Tendríamos que aprender a votar alguna vez. Y nada más. Hasta el siguiente comentario sobre las cosas que sigan saliendo.